que la última vez vi la punta graciosa de un pie y en el dintel remolinos verdes de papel. Y en el dintel remolinos verdes de papel. Yo guardé uno para cuando nadie crea lo que digo. Vean ahora mismo, van girando verdes pétalos conmigo. Buenos días, bienvenidos al Verde Vivo. Hoy hablaremos sobre los antecedentes de economía y política en nuestro país. Iniciaremos con el modelo económico hacia adentro. Para iniciar esto, les mencionaremos los antecedentes, los cuales son la nacionalización del petróleo, la creación de la Comisión Federal de Electricidad y la nacionalización de ferrocarriles. Este modelo fue implementado en 1929, cuando surgió una crisis global que dejó a México sin poder comercializar con el exterior, obligando al país a producir internamente los productos que antes eran importados. El modelo económico hacia adentro tuvo 3 etapas. La primera fue el crecimiento con inflación. Este fue logrado en el periodo acompañado de una constante inflación. Este problema fue resuelto gracias al presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien implementó una serie de medidas que lograron abatir y mantener bajo control el proceso inflacionario, el éxito conocido internacionalmente como el milagro mexicano. Ahora vamos a profundizar un poco más en el modelo del milagro mexicano. Este modelo también es conocido como el desarrollo estabilizador y fue un modelo económico utilizado de 1940 a 1970, el cual consistía en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. La estabilidad económica se refiere a mantener la economía libre de topes como inflación, déficit en la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que logran estabilidad macroeconómica. La segunda etapa fue el desarrollo con estabilidad, que fue desde 1958 a 1970. Este fue el intento de la industria nacional por avanzar en el proceso de diversificación, pasando de la producción de bienes de consumo masivo a la producción de bienes intermedios de la capital. Esto quiere decir que sustituyeron las importaciones y aparecieron industrias transnacionales. Los principales objetivos del desarrollo estabilizador fueron elevar el nivel de la población, sobre todo de los campesinos, obreros y ciertos sectores de la clase media, continuar aumentando el ingreso nacional, acelerar el proceso de diversificación de actividades productivas en la economía, avanzar en el proceso de industrialización y lograr un desarrollo regional más equilibrado. También las medidas que México optó durante este periodo fueron la devaluación del peso frente al dólar en 1954, el aumento de créditos al sector privado, se llevaron a cabo políticas de mexicanización, se impulsaba fuertemente la producción de bienes intermedios y se empieza a fomentar la producción de bienes de capital. Y también se impulsan políticas perfeccionistas. 1970 a 1982. Esta fue la etapa de la crisis y el agotamiento. Al finalizar la década de los 60 empezaron a manifestarse una serie de síntomas que anunciaban una crisis económica que afectaría de manera global tanto al mundo capitalista como al socialista. La crisis económica inició en 1976 y se prolongó hasta los años 90. Dejó sin posibilidades al Estado mexicano para seguir cumpliendo con las funciones políticas y sociales que se habían autoimpuesto desde 1917. Cuando entró Miguel de la Madrid Hurtado en 1982 como presidente del país, oficialmente desapareció el Estado benefactor para dar paso al Estado neoliberal. Este fue sustentado por la teoría monetarista, de la cual era el defensor por haber realizado sus estudios de posgrado en los Estados Unidos, la cual es la cuna del neoliberalismo. Previo al fatídico hecho del 2 de octubre, diversos sucesos habían ocurrido con anterioridad. El 18 de septiembre de 1968, el ejército mexicano ocupó la ciudad universitaria. Un día después,
El rector protestó ante dicha ocupación. Acto seguido, encabezó una manifestación, misma que fue apoyada por la Universidad Nacional Autónoma de México. El 23 de septiembre se enfrentaron las fuerzas del gobierno y los estudiantes. 4 días después, se realizó uno de los mítines más importantes que tuvo lugar en la llamada Plaza de las Tres Culturas. Ahí mismo, se llegó al acuerdo de realizar otra manifestación para el 2 de octubre, que iniciaría a las 5 de la tarde. Hola, buenas tardes. Nos encontramos con Mario Neumann, experto en economía y autor del libro México en el siglo XXI, el cual nos dará a conocer un poco acerca de la economía de México durante el Milagro Mexicano. Por favor. Buenas tardes, auditorio. Pues les voy a hacer un pequeño relato de lo que es mi libro. Y dice así. Bueno, ya que Tlatelolco fue el lugar que se volvió testigo de uno de los episodios más tristes de nuestra historia y de nuestro país, siendo el lugar donde se dio la muy conocida matanza de Tlatelolco en 1968. Gracias a la sospecha de conspiración comunista que amenazaba la estabilidad de los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en nuestro país, llevó el ejército tomar las instalaciones de la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional. Centenares de estudiantes fueron asesinados y desaparecidos por elementos del ejército mexicano. Este movimiento fue la clave que puso en jaque y cuestionó gravemente los desajustes económicos y políticos a consecuencia de los modelos implementados. Si es cierto que el país durante el modelo económico experimentó diversas manifestaciones sociales y económicas de desencuentro, el movimiento de las instituciones médicas, la guerrilla de Chihuahua, el movimiento de los maestros normalistas, el movimiento de las montañas de Guerrero, el movimiento estudiantil, señalaba la gran distancia que existía entre la visión del Estado que desempeñaba en modernizar una nación bajo sus paradigmas de crecimiento económico y una población que subrayaba la capacidad de Como ustedes pueden ver, eso fue la mayor parte del libro. En otro relato de mi historia es el Estado que su vez lo manifestaba un conflicto abierto. La situación se hizo más compleja cuando el crecimiento de la economía mexicana empezó a verse reducida, ya que el campo era incapaz de soportar el crecimiento de la industria, lo que originó una baja de la producción de alimentos y divisas, y con ello un déficit de balanza comercial. Esto significa que cada vez era mayor la diferencia entre lo que México exportaba a lo que importaba. En conclusión era decir, se redujeron las exportaciones y se incrementaron las importaciones. Aunado a esto, la capacidad de ahorro de los mexicanos se veía abajo, contrayendo aún más la economía. Estas condiciones, país, se vio orillado a recurrir a préstamos extranjeros, cambiando drásticamente de la economía mexicana. Entre todo, gracias. Muchas gracias, esperemos que este relato les sirva a todos y gracias por contribuir al documental del Milagro Mexicano. Hasta la próxima.